Hoy gana la Ilustración, porque vamos a hablar de uno de los pensadores más famosos del siglo XX. Umberto Eco es principalmente conocido por haber escrito maravillosas novelas como El nombre de la rosa o Baudolino, pero en el campo académico se valoran sus aportaciones a la semiótica, el estudio de los signos y también a la teoría literaria. Personalmente es en este último punto donde reside mi fascinación por Umberto Eco. Fue de los primeros estudiosos o académicos en tratar como materia filosófica, con respeto y rigor, sin posturas elitistas, la llamada cultura popular. Cómics, cuentos de hadas, novelas de aventuras, etc. En este texto que hoy leemos, titulado Sobre algunas funciones de la literatura, Eco habla precisamente de la naturaleza de la literatura popular, entendiendo popular como del pueblo en el sentido amplio de patrimonio y tradición común. Encontraremos en el texto una toma de postura a favor de Gadamer y en contra de perspectivas ultrarrelativistas como la de Derrida. Con todos ustedes, damas y caballeros, Umberto Eco. Hay poderes inmateriales, no mensurables, que de algún modo tienen peso propio. Estamos rodeados de poderes inmateriales, que no se limitan a los que denominamos valores espirituales como una doctrina religiosa. Un poder inmaterial es también el de las raíces cuadradas, cuya ley severa sobrevive a los siglos y a los decretos, y entre estos poderes incluiría también el de la tradición literaria, vale decir, el complejo de textos que la humanidad ha producido y produce, no con fines prácticos, sino más bien gratias sui, por amor a sí misma, y que se leen por placer, elevación espiritual o ampliación de los conocimientos. Es verdad que los objetos literarios son inmateriales a medias, porque se encarnan en vehículos que habitualmente son de papel, pero en una época se encarnaban en la voz de los que recordaban una tradición oral o en piedra, y hoy discutimos sobre el futuro de los ebooks. ¿Para qué sirve este bien inmaterial, la literatura? Bastaría responder, como ya lo he hecho, que es un bien que se consuma grata sui, y por lo tanto no sirve para nada. Pero una visión tan descarnada del placer literario corre el riesgo de equiparar la literatura con el ejercicio o las palabras cruzadas, los cuales sirven además para otra cosa, para mantener la salud del cuerpo, para el enriquecimiento del léxico. El bien del que intento hablar cumple, por lo tanto, una serie de funciones que la literatura reviste para nuestra vida individual y social. La literatura permite ejercitar la lengua, sobre todo ejercita la lengua como patrimonio colectivo. La lengua, por definición, va donde quiere. Ningún decreto celestial ni político ni académico puede detener su camino y hacerla desviarse hacia situaciones que pretenden ser óptimas. La lengua va donde quiere, pero es sensible a las sugerencias de la literatura. Sin Dante no habría existido la lengua italiana unificada. Dante, en De Pulgar y Eloquentia, analiza y condena los distintos dialectos italianos. Se propone modelar una nueva lengua vulgar ilustre. Nadie habría apostado nada a ese acto de soberbia. Sin embargo, con la Divina Comedia, Dante ganó la apuesta. Es cierto que debieron pasar siglos para que la lengua vulgar dantesca fuera hablada por todos, pero la nueva lengua romance lo logró porque la comunidad de aquellos que creían en la literatura continuó inspirándose en aquel modelo, y si no hubiera existido ese modelo, quizás ni siquiera se habría abierto camino la idea de una unidad política. Pero la práctica literaria pone también en ejercicio nuestra lengua individual. Hoy muchos lamentan el nacimiento de un lenguaje neotelegráfico que se está imponiendo mediante el correo electrónico y los mensajes en los teléfonos móviles, donde hasta se dice te amo con una sigla. Pero no olvidemos que los jóvenes que se envían mensajes utilizando esta nueva estenografía son, al menos en parte, los mismos que se agolpan en las nuevas catedrales del libro en que se han convertido las librerías de muchos pisos y que, tan solo ojeando sin comprar, se ponen en contacto con estilos literarios cultos y elaborados, a los que no estuvieron expuestos ni sus padres, ni menos aún sus abuelos. La lectura de las obras literarias nos obliga a un ejercicio de fidelidad y de respeto en la libertad de las interpretaciones. Existe una peligrosa herejía crítica, típica de nuestros días, de acuerdo con la cual se puede hacer lo que a uno se le antoje con una obra literaria. No es cierto. Las obras literarias nos invitan a interpretarlas libremente, porque nos proponen un discurso con múltiples planos de lectura y nos ponen frente a la ambigüedad del lenguaje y de la vida. Pero para poder proceder en este juego, en el que cada generación lee las obras literarias de modo diverso, es preciso actuar movido por un profundo respeto hacia aquello que yo llamé en otra parte la intención del texto. Para muchos, estas podrán parecer obviedades, pero estas obviedades, a menudo olvidadas, nos dicen que el mundo de la literatura es tal que nos puede inspirar fe en la existencia de algunas proposiciones que no puedan ser revocadas por la duda y nos ofrece por lo tanto un modelo, imaginario si se quiere,
de verdad. Los personajes emigran. Podemos hacer afirmaciones verdaderas sobre personajes literarios porque lo que les sucede está registrado en un texto, y un texto es como una partitura musical. Pero ciertos personajes literarios, no todos, salen del texto en el que han nacido para emigrar a una zona del universo que resulta muy difícil de imitar. Han emigrado de texto en texto, y a través de adaptaciones diversas, de libro a film o a ballet o de la tradición oral al libro, tanto personajes de los mitos como de la narrativa laica. Ulises, Jasón, el rey Arturo, Alicia, Pinocho, D'Artagnan. Ahora bien, cuando hablamos de personajes de este tipo, ¿nos referimos a una partitura precisa? Tomemos el caso de Caperucita Roja. Las dos partituras más célebres, la de Perrault y la de los hermanos Grimm, difieren profundamente. En la primera, la niña es devorada por el lobo. La historia termina allí e inspira por lo tanto severas reflexiones morales sobre los riesgos de la imprudencia. En la segunda, llega el cazador, que mata al lobo y rescata a la niña y a la abuela. Final feliz. Ahora bien, imaginemos una madre que cuenta la fábula a sus chicos y se detiene cuando el lobo se come a Caperucita. Los chicos protestarían y querrían la verdadera historia en la que Caperucita resucita, y poco importaría si la madre se declarase filóloga de estricta observancia. Los niños conocen una historia verdadera, en la que Caperucita resucita, y esta historia es más afín a la versión de Grimm que a la de Perrault. Estos personajes se han convertido, de algún modo, en colectivamente verdaderos porque la comunidad, en el curso de los siglos o de los años, ha hecho inversiones pasionales en ellos. Nosotros hacemos inversiones pasionales individuales en muchas fantasías que podemos elaborar con los ojos abiertos o en la duermevela. Podemos conmovernos de verdad imaginando la muerte de una persona que amamos, o experimentar reacciones físicas fantaseando que tenemos una relación erótica con esa persona amada. Y del mismo modo, por procesos de identificación o de proyección, podemos conmovernos con el destino de Emma Bovary o, como les sucedió a algunas generaciones, ser arrastrados al suicidio por las desventuras de Werther o de Jacobo Ortiz. Pero si alguien nos preguntara si verdaderamente la persona cuya muerte hemos imaginado está muerta, responderíamos que no, que se trataba de una fantasía privadísima. En cambio, cuando se nos pregunta si, de verdad, Werther se mató, responderíamos que sí. Y la fantasía de la que hablamos ya no es privada, es una realidad cultural en la que coincide la entera comunidad de los lectores. Deberíamos entonces encontrar un espacio en el universo donde estos personajes viven y determinan nuestros comportamientos, a tal punto que los elegimos como modelos de vida, nuestra y de los otros, y nos comprendemos muy bien cuando decimos que alguien tiene el complejo de Edipo, una actitud quijotesca, los celos de un Otelo, una duda a lo Hamlet, o que es un Don Juan incurable. Pero hay quien hoy nos dice que también los personajes literarios corren el riesgo de ser evanescentes, móviles, inconstantes y de perder la fijeza que nos llevaba a adoptar sus destinos. Hemos entrado en la era del hipertexto, y el hipertexto electrónico no solo nos permite viajar a través de un ovillo textual, ya se trate de toda una enciclopedia o de la ópera omnia de Shakespeare, sin desgranar necesariamente toda la información que contiene, penetrándola como una aguja de tejer penetra en un ovillo de lana. Gracias al hipertexto ha nacido, además, la práctica de una escritura inventiva libre. En Internet se encuentran programas con los cuales se pueden escribir colectivamente historias, participando en narraciones cuyo curso es modificable al infinito. ¿Estaría mal? No, porque también esto lo ha hecho la literatura, y antes de los hipertextos, con el proyecto de La Livre de Mallarmé, los cadáveres exquisitos de los surrealistas, los millones de poemas de Quenet, los libros móviles de la segunda vanguardia. Yuri Lotman, en La cultura y la explosión, retoma la famosa recomendación de Chekhov, según la cual, si en un relato o en un drama se muestra al comienzo un fusil colgado de la pared, antes del final ese fusil deberá disparar. Lotman nos deja entender que el verdadero problema es si después el fusil disparará de verdad. Precisamente, el hecho de no saber si el fusil disparará o no confiere significación a la trama. Leer un relato quiere decir también ser capturados por una tensión, por un espasmo. Descubrir al final si el fusil ha disparado o no no tiene el simple valor de una noticia. Es el descubrimiento de que las cosas han sucedido, y para siempre de cierto modo, más allá de los deseos del lector. El lector debe aceptar esta frustración y a través de ella experimentar el estremecimiento del destino. Si se pudiese decidir el destino de los personajes, sería como ir al mostrador de una agencia de viajes. Entonces, ¿dónde quiere encontrar a la ballena? ¿En Samoa o en las Aleutianas? ¿Y cuándo? ¿Desea matarla usted o dejar que lo haga Kikek? La verdadera lección de Moby Dick es que la ballena va a donde quiere. Todas las grandes historias nos dicen lo mismo en todo caso. Podríamos sustituir a Dios por el hado o las leyes inexorables de la vida, pero da igual.
La función de los cuentos inmodificables es precisamente esta. Contra nuestro deseo de cambiar el destino, se nos hace tocar con la mano la imposibilidad de cambiarlo. Y de ese modo, cualquiera que sea el suceso que cuenten, cuentan también nuestras peripecias. Y por eso los leemos y los amamos. Necesitamos la severa lección represiva de estos textos inmodificables. La narrativa hipertextual nos puede educar en la libertad y en la capacidad de creación. Está bien, pero eso no es todo. Los relatos ya hechos nos enseñan también a morir. Creo que esta educación acerca del hado y de la muerte es una de las principales funciones de la literatura. Quizás hay otras, pero ahora no me vienen a la mente.